identifica patrones, ejecuta cosas que yo le pido, le marco, sino que empieza a generar cosas nuevas. Contenido sintético nuevo. ¿Contenido sintético qué es? Una canción, un texto en ChatGPT, un video fake, por ejemplo, o un video imaginario de algo que no existía, una imagen nueva, Midjourney, Dalí, o sea, la nueva cosa que hace la inteligencia artificial es tener apps o herramientas específicas que generan cosas nuevas. Y eso revoluciona el mundo, porque antes a mí me charlaba así hace 8 años en algún medio, así como estamos haciéndolo ahora, y yo decía, bueno, hay inteligencia artificial en todo, Spotify tiene un algoritmo de inteligencia artificial, Netflix tiene, Waze tiene, y yo daba ejemplos y me miraban como diciendo, ¿y a mí qué me cambia? O sea, no hago nada con De eso. hecho, una de las sensaciones que uno siempre tenía cada vez que conversaba con algún ejecutivo, con una empresa que presentaba el tema de estamos implementando inteligencia artificial, Claro. uno tenía cierta mirada escéptica sobre el tema, sobre qué Sí. valor me está incluyendo esta nueva tecnología, cuál era el diferencial, y era todo bastante vago en cuanto a las respuestas. Yo Sí. no niego que el valor que podía llegar a aportar por todo esto que Ujú. decías, las tareas específicas, puntuales, pero había cierto manto de escepticismo sobre esto, Sí, sobre esta implementación. Ahora no hay, no. es que vos como usuario la tenés en la mano. Eso es lo que cambió. Antes no podías interactuar de una forma tan pragmática con estas herramientas. Entonces, probablemente eras un usuario más bien pasivo de la inteligencia artificial. Un algoritmo de Waze te usaba para tratar de predecir a qué hora ibas a llegar a un lugar, usaba toda la gente que estaba alrededor tuyo porque medía en tiempo real el tráfico, eras parte de una lógica de un algoritmo. Estabas entrenando algoritmos cuando estabas mirando una película en Netflix y le ponías manito para arriba o para abajo, estás haciendo una función específica de optimización algorítmica que se llama aprendizaje por refuerzo con feedback humano. Es una técnica de inteligencia artificial, entonces ya es inteligencia artificial. Pero Verlo claro, o tal vez de una sutil muy superficial, digamos. y con un uso, Sí. y no un uso, digamos, como lo estamos viendo hoy. Pero a toda esa capacidad generativa que nos fascina, hoy, por ejemplo, una conferencia herramienta que todavía cuando la veo y cuando la pruebo, que se llama Notebook LM, hay muchas aplicaciones, ¿no? Pero la menciono esta porque me sigue sorprendiendo hoy y la conozco hace un Es tiempito ya. tener como Notebook un chat GPT personal, porque uno alimenta y es, genera toda la información acotada en un espacio o con esos documentos que uno puede claro, proporcionarle. para los que no la probaron nunca, recomiendo, entrás y generás como un notebook, como un cuaderno, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, estoy estudiando un tema y lo quiero compartir con vos, Guille. Entro en Notebook LM, le subo un PDF de un libro, yo, por ejemplo, lo probé con un libro de Turing, le subí el libro de Turing, uno de los padres de la computación, le subo un video de YouTube hablando de Turing, lo procesa en un segundo, en un minuto, puedo chatear con ese texto, puedo generar guías de preguntas y respuestas, puedo generar un podcast, que es increíble cómo suena, en español, y es como dos personas conversando, dos personas artificiales que no existen, dos voces artificiales, muy bien, con mucha dicción, con silencio, viste, esos, Con bueno, los tonos viste, humanos, digamos, con con los los gestos. tonos humanos, conversando sobre el contenido del documento. Vos podés descargarte eso. Yo sé qué hago. Me genero cosas así, las descargo, me las mando por WhatsApp y las escucho en el auto. Entonces hay libros, hay contenido que no puedo, no tengo tiempo de sentarme a verlo y aprendo cosas así. Hay un montón de aplicaciones, está Speechify, hay un montón de aplicaciones que se usan para eso, pero lo que voy es una herramienta. Cuando muchas veces me dicen, bueno, pero la IA te quita capacidades. Bueno, yo el otro día se lo mostré a mi hija esto, y ella estudia en la facultad, y me dijo, esto es espectacular para estudiar, es una forma más divertida de estudiar. Entonces digo, todo depende de cómo nos paremos frente a esto, ¿no? Y conocer las herramientas creo que es la mejor manera y entender los conceptos es la mejor manera para perder el miedo y abrazar el uso positivo. Bien, acá estamos hablando con Freddy Vivas, emprendedor y tecnólogo especializado en inteligencia artificial que en 2017 cofundó Rocking Data, una startup pionera en todo lo que es el trabajo eh, de, de análisis de datos, de inteligencia artificial, de machine learning, todo lo que estuvimos Sí, hablando
en estos minutos. Y una de las cosas que te quería consultar por tu experiencia y en el trabajo de asesorar empresas, organismos, corporaciones, es ¿qué es lo que te piden cuando estás trabajando con este tipo de tecnologías con un avance tan exponencial, tan acelerado? ¿Cuáles son sus Mm. expectativas y cuáles son, digamos, tus frenos de parte tuya conociendo Mm. todo el potencial que tiene la inteligencia artificial y el uso de los datos? Sí, mira, fue cambiando eso, es bastante dinámico, va cambiando también, yo uso un indicador que lo hablo siempre con la gente, es cantidades documentales del tema que hay en Netflix. O sea, cuando arrancamos en Rocking Data había creo que un material, un documental sobre datos, Era una ¿no? rareza. Era una rareza, ahora debe O haber por ahí podemos 12. tener la película del béisbol con Brad Pitt, pero y todo el También tenés esos contenidos, ¿no? Esa Moneyball que estás Moneyball, diciendo. sí. Pero tenés uno que es sobre sesgos específicos de Machine Learning, tenés sobre robots y armas autónomas que está relacionado. Bueno, tenés un montón, algunos que son bien educativos. Tenés los de inteligencia artificial que hizo Bill Gates, que soy muy fan del tema. O sea, hay un montón de material. ¿Y eso qué significa para mí? Se los digo siempre como un chiste, pero en realidad no es tan chiste, porque si está digamos, en lo cultural, cotidiano y popularmente cada vez es más común hablar de estos temas, claramente eso se traslada a las empresas. Cuando yo hablaba de inteligencia artificial bueno, yo estoy en ese mundo, el tema de data y todo eso, ponerle hace 16, 17 años más o menos, ¿no? Y cuando empecé Rocking Data en 2017-2018, me pasaba que yo iba a hablar y les decía, bueno, nosotros, por ejemplo, podemos entender en profundidad a tus clientes para hacerle recomendaciones. En vez de que le mandes 500 mails, que le mandes uno con una oferta que sea específica para ese cliente. Entonces, lo molestás menos y tenés más chances de que te compre. Cierra por todos lados, ¿no? Te Sí. estoy diciendo un ejemplo bien concreto. Y ellos me decían, bueno, pero no tengo los datos bien ordenados, no tengo esto, yo no soy Netflix. Yo escuchaba ese tipo de frases. Hoy, esos mismos que estaban antes dudando del potencial y dudando de si iban a poder o no ellos hacerlo, hoy ya tienen un camino en muchos casos de 7 8 años de hacer proyectos de estos. Y eso es porque se animan y prueban, se animan a mejorar la calidad de sus datos, se animan a experimentar. Por supuesto, hay gente que se está subiendo ahora a la ola, ¿no? Se están subiendo en estos últimos años, cuando escuchan ChatGPT hasta por la sopa, Y dicen, che, ¿qué hasta, es esto? y hasta incluso pueden tener como el camino un poquito más, la papa más pisada, por decirlo en alguna ¿Sabes? analogía, porque por ahí decimos, bueno, ahora Sí, tienen ChatGPT, los otros no lo tenían antes. sin duda, tenés razón. Eso se lo decía el otro día hablando con un grupo de empresarios pymes. A mí me preguntabas antes, ¿cómo hacer? Yo hacía esto en mi empresa, nosotros somos 50 personas, ¿no? Y mis equipos hablábamos siempre de cómo hacer para acercarle lo que hacemos a pymes, a empresas más chicas. Esto lo venimos hablando hace 5 años con mi equipo. Y la verdad que era difícil. En general, las empresas grandes solo nos contrataban, empresas, no sé, que venden combustibles, o empresas gigantes que venden bebidas o que venden lo que te imagines, pero en gran volumen, En una escala porque mucho más grande. exacto, porque tienen data, porque tienen muchos datos, porque tienen equipos para hacer campañas de marketing personalizada, porque tienen diferentes cuestiones, porque entienden el valor de esto. Y las pymes muchas veces venían, yo suelo participar, no sé, en congresos pyme, en eventos pymes, porque de hecho tengo una pyme, o sea que me siento un empresario pyme, entonces me gusta colaborar con lo que puedo aportar. Y muchos me decían, ¿y cómo hago? Y yo les decía, la verdad es difícil, porque ¿por dónde arranco? Me decían en la pyme. Y yo les decía, bueno, metete Google Analytics, trata de entender de dónde vienen tus clientes, usa bien Excel, hace modelos de recomendación básicas con estadística dentro de Excel, explicaba esas cosas, hacete un tablero en Power BI, mejorá los datos que te faltan, hacete un buen CRM. Yo daba esas recomendaciones, la verdad que no era lo que ellos querían. Ellos querían hacer Machine Learning, querían hacer modelos predictivos. Yo no se los podía dar. Ahora, es lo que vos decís, tenés unas herramientas increíbles y encima las pymes muchas veces tienen muchísima menos burocracia que una gran empresa, entonces capaz que el área que hace marketing son dos personas. Claro, tal cual. Te compras una licencia de OpenAI que es de $20 por mes y tenés un analista de datos bastante bueno trabajando en tu empresa, ayudándote a pensar cosas, ¿no? Entonces,
para la pyme, para mí es el mejor momento de su historia para ser más digitales y para usar mejor sus propias data. Por supuesto que no siempre las cosas que vos quieras hacer te lo va a resolver una herramienta. Muchas veces hay que crear pequeñas implementaciones o pequeñas o medianas implementaciones dentro de la compañía por temas de seguridad de información también, por diferentes cuestiones. Pero si te pones a pensar, sale eh, ChatGPT, Gemini, todo esto, sale DeepSeek, la plataforma, el modelo de lenguaje chino que es open source, o sea que podés implementarlo dentro de un servidor tuyo de la empresa Ujú. y podés hacer que la data quede solamente ahí y no haga idas y vueltas a Internet. Entonces, de una forma también estás asegurándote de determinado control. No digo que sea la opción correcta en todos los casos, pero digo, es una posibilidad más que hace un año y medio, dos, no existía. No, tal cual. Y además estamos hablando de poco tiempo en el que venimos desarrollando estos saltos. Cada vez son saltos en menor cantidad de tiempo y con un avance mucho más grande de lo que uno puede esperar en ese lapso. Así que es muy interesante y es muy sorprendente todo lo que va apareciendo. Sí. Y para ir un poco cerrando, podríamos seguir hablando un montón sobre estos temas, porque la verdad empezamos Hacemos con... otra, Guille. Cuando Sí, quieras hacemos otra. avanzamos con deepfakes y empezamos hablando sobre inteligencia artificial en pymes. Y te voy a llevar a una consulta porque, por lo que vi, también tuviste tu paso por los medios. O sea, tuviste una formación como periodista, estuviste en la Sí, Universidad de Loma de Zamora, de Lomas, sí, sí, en la licenciatura en periodismo. Así que tenés como sí, una mirada de los medios sí, me interesa, me gusta, me clásica gusta. y también, de vuelta, no hemos hablado mucho del temor que existe con la inteligencia artificial y las fuentes de trabajo, y Mm, con las posiciones, con el reemplazo de las formaciones. Tal vez el tema del justamente los medios es bastante particular porque estamos hablando de una tecnología que genera contenido en función sí, bueno, de nuestras peticiones, de los famosos prompts, de las órdenes que le sí. damos a estos sistemas, a estos servicios. ¿Cuál es tu mirada en función del avance de la inteligencia artificial con los medios, con algo que en su momento vos también lo viste desde otro lado y cómo eso puede también aplicarse o afectar a otras industrias? Sí, es un tema que me encanta, la verdad. Es un tema que me apasiona. Personalmente es algo que me gusta siempre y a mí me cambió la vida, la verdad. Hice casi toda la carrera de periodismo en la Facultad de Lomas. Tengo mucho cariño por la universidad. Yo soy de Lomas de Zamora, del sur. Así que a mí me cambió bastante la cabeza, la mirada sobre, no sé, la investigación o los temas culturales o la redacción. Bueno, después escribir mis libros fue como, digamos, lo pude hacer solamente porque tenía esa formación, ¿no? Así que es algo que a mí personalmente me encanta y siempre que puedo participo en actividades de divulgación, me encanta. Y está, mirá, varios análisis. El otra vez justo hablaba, fui a la universidad a dar una clase a profesores de la universidad y justo hablaba con algunos y yo me acuerdo cuando empecé a estudiar periodismo en el año 99-2000 varias cosas. Primero que me anoté en un taller que se llamaba Periodismo Digital, que era como lo nuevo, Sí, para hacer páginas. en plena burbuja.com que ya había explotado, estábamos ahí en esa Exacto, reconversión de ese ecosistema inicial. exacto. Hice un blog, dije, esto me gusta, está bueno, es un mundo que se viene por ahí. Unos años después volví al mundo del periodismo de datos, que el mundo del periodismo de datos es muy interesante porque tienen digamos un concepto interesante que ellos saben hacer muy bien, los periodistas de datos, que es el data storytelling, ¿no? Es una Sí. conjunción entre contar historias con buenas narrativas, con buenas visuales y con buenos datos, ¿no? Entonces, tengo afinidad hasta en esos puntos. Y lo que pasaba, me acuerdo, fines de los 90, 2000, es que las posibilidades para trabajar en medios eran muy reducidas. Te lo digo, lo que yo vivía en ese momento como estudiante de periodismo en la Facultad de Lomas, ¿no? Las Sí. posibilidades de trabajo en periodismo eran tan reducidas que era entrar a uno de los dos diarios gigantes, trabajar en alguna de las cinco o seis radios que había, y después había cosas, por supuesto, locales y todo, y más si vivís en el conurbano, era como también sumar esa capa de complejidad, digamos, ¿no? Creo que ese escenario cambió un montón.